Señoras y señores, Sálvame ha vuelto a Telecinco. Yo creo que ese es el principal titular que podemos extraer de lo sucedido durante la noche de ayer en la gala de Supervivientes, con ese dantesco espectáculo, otro más, protagonizado por Las Campos. Aquí lo que hay es mucha hipocresía por parte de todos, porque lo cierto es que todos también están sacando tajada de este asunto y aquí todo el mundo hace lo contrario de lo que predica. Empezando por una cadena que se supone que iba a enterrar cierto tipo de formatos y que parece que está volviendo a las andadas, lo hace además en un reality que en teoría nada tendría que ver con todo esto, que se supone que es de supervivencia, pero bueno, esto sabemos que tampoco es la primera vez que pasa, que se entremezclan este tipo de cuestiones. Pero digo que además volvemos a las andadas porque esto no deja de ser el clásico de Telecinco por excelencia. Esto es lo mismo que La herencia envenenada, que la docuserie de Rocito, que es los conflictos paternofiliales, que evidentemente según de quién se trate hay varias varas de medir. Esto también lo vamos a ver ahora. No es lo mismo cuando se trata de Carmen Borrego que cuando se trata de Isabel Pantoja con Kiko Rivera o cuando se trata de Rocito, pero el caso es que ayer lo de Supervivientes fue de todo menos Supervivientes, fue más un Sálvame deluxe, es verdad, y hay que decirlo así, que no les ha ido nada mal en audiencias. Por lo tanto podemos esperar que esta tendencia se va a seguir prolongando, pero luego ya, entrando en lo que es en el conflicto familiar en cuestión, ojo también con lo que deslizó Carmen Borrego, porque esto de verdad que me parece preocupante y me recuerda a tiempos que ya parecían superados en esta cadena. Es que volvemos a otra cosa que nos resulta muy familiar, porque os acordáis de aquello que se dijo en su momento, sobre todo con el tema de la docuserie del director de orquesta, que siempre era el mismo quien manejaba los hilos y que los hijos en realidad eran poco que marionetas del padre. Bueno, pues parece que en este caso, al menos según lo que dejó entrever Carmen Borrego, también los derroteros van por ahí. Así se recoge, por ejemplo, en este artículo publicado en Informalia. Carmen Borrego cree que la exclusiva venenosa de su hijo José María está orquestada por su exmarido. Muchos estaréis al tanto de los antecedentes de esta historia de Carmen Borrego con los hijos y el exmarido, de un asunto bastante delicado que hubo por ahí, que parece ser que la hija de María Teresa Campos perdió la custodia, y mucho cuidadito con todo esto porque de verdad, aquí parece que las partes involucradas, todas, están dispuestas a todo a cambio de facturar, pero luego sabemos cómo terminan muchas veces esta clase de guerras y aquí se van a hacer muchísimo daño. Vamos a ver algunas de las cosas que dijo ayer Carmen Borrego en ese, podríamos llamarlo, Supervivientes Deluxe, con Jorge Javier Vázquez como presentador, como no. Como os podéis imaginar, el de Badalona también estaba en su salsa, haciendo lo que mejor se le da en estos casos, que eso también hay que reconocerlo, que es meter baza. De entrada, en lo que se dice en el artículo de Informalia. Desde el entorno familiar de Carmen Borrego hay una sospecha que cobra cada vez más sentido. Creen que Francisco Almoguera, su exmarido y padre de sus dos hijos, es quien está detrás de la demoledora exclusiva en la que, con la excusa formal de contar su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo destrozan a la periodista en la entrevista de semana. Y así lo ha entendido ella nada más conocer la noticia. En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas, y esta es una de ellas. Carmen Borrego se ha mostrado rotunda y ha señalado de manera indirecta a su ex marido Francisco Almoguera como el artífice de la última traición de su hijo. Él sabía lo que hacía, sin lugar a dudas, han sido sus palabras. Como buena profesional de la comunicación, ha elegido muy bien sus palabras y ha hilado fino para leer entre líneas. Yo llevo muchos años aguantando muchas cosas que no tengo por qué aguantar. No quiero decir nada de lo que luego me pueda arrepentir, pero todo tiene un límite. La hermana de Terelu Campos, que no le ha soltado la mano en ningún momento, ha lanzado un mensaje muy claro a su hijo. Yo por él he hecho todo y tengo mi conciencia tranquila. Seguiré estando aquí si me necesita, pero todo en la vida tiene un límite y puede que haya llegado hoy. Muy seria, ha continuado. No sé si él dormirá tranquilo. Yo sí, llevo años matándome por mis hijos y aguantando muchas cosas que no tenía que haber aguantado y seguramente, si no hubiera aguantado no habría pasado esto. Me puedo morir en este instante que me moriré como una gran madre. Además, ha lanzado una pullita a su todavía nuera Paola Olmedo. Los hijos son muy injustos y los que vienen con ellos más. Bueno, varias cosas que comentar respecto a todo esto, sobre a ese momento que se vivió en esa gala de Supervivientes, que como os digo parecía más un deluxe. Lo primero de todo, la puesta en escena, con una Carmen Borrego que se nos decía que estaba enterándose en directo de esas declaraciones que su hijo había hecho en la exclusiva de semana, cosa que sabemos absolutamente todos que es mentira. O sea, la reacción de Carmen Borrego, si algo denotó, es que ella ya sabía lo que su hijo había dicho. Lo traía todo preparadísimo de casa. Y luego tenemos también ese circo con Terelu Campos, las dos metidas en esa sala, que a mí me parece muy bien, que si todo esto lo quieren hacer
por tener dinero y por tener platos, que lo hagan, pero luego por favor que no nos vengan vendiendo esa imagen de dignas, que es que volvemos a lo de siempre. Tenemos por ejemplo este mensaje en las redes sociales que yo creo que da perfectamente en el clavo y que lo refleja perfectamente. Es una vez más la hipocresía de las Campos. Terelu en plató para contarle a Carmen Borrego cómo su hijo la ha destripado. Carmen Borrego hablará la relación con su hijo y su nuera. José Carlos, que es el marido de Carmen Borrego, sentado en primera fila, opina de la entrevista de José María. Y dice Alejandra Rubio: las cosas de familia se hablan en casa. Es que claro, te tienes que reír. Es que ¿hablar en casa de qué? Si como familia sois un circo ambulante. Y luego también tenemos lo que comentábamos antes de las balas de medir, que es que también es una cosa tremenda. Y en este caso tenemos que hablar de Jorge Javier porque parece ser que en función de quién sea el personaje nos interesa defender una cosa o totalmente lo contrario. Tal y como refleja esta usuaria, para Jorge Javier, que el hijo de Bárbara Rey la destripe por obligarle a hacer fotos del emérito, está mal. Que el hijo de Carmen Borrego la destripe por venderse a la prensa, también está mal. En cambio, que el hijo de Isabel Pantoja la destripe inventando papeles, entonces le parece fantástico y hagámosle dos especiales. Que sobre todo esto, sobre el tema de los posicionamientos en este caso por parte de Jorge Javier, también hay que decir una cosa que subyace en todo este conflicto que es importante en mi opinión. No olvidemos que detrás de todo esto lo que hay también es una competencia entre revistas. Por un lado tenemos a Lecturas con Carmen Borrego y con Jorge Javier Vázquez, y luego tenemos a la revista Semana, que fue la que publicó la exclusiva de José María Almoguera junto a Paola Olmedo. ¿Por qué ayer Jorge Javier en esa gala iba tan a degüello contra el hijo de Carmen Borrego? Que desde luego tampoco seré yo quien defienda la coherencia del hijo de Carmen Borrego porque no tiene ninguna. Bueno, pues el caso es que aquí confluyen una serie de intereses, sobre los que por encima de todo priman las audiencias, y en este caso pues es la triste realidad de Telecinco, que no ha tenido capacidad de reinventarse en estos últimos meses y que parece que tiene que volver a las andadas para lograr las audiencias de antaño. Hablan en Informalia del día que Superviviente se convirtió en Sálvame, rebasa el 20% con el drama deluxe de las Campos. Fijaros en algunos de los detalles que se comentan sobre lo que se vio ayer porque son muy reveladores. Supervivientes aparcó su dinámica habitual para recibir a Carmen Borrego, que se enfrentaba a su noche más difícil, una expresión que utilizó Jorge Javier Vázquez como hacía en los mejores tiempos de Sálvame, porque este jueves el reality de Telecinco se pareció más que nunca a un deluxe en puesta en escena, narrativa y contenido, puesto que la ex concursante tenía que hacer frente a las duras declaraciones que su hijo ha vertido en una revista. Jorge Javier anunció la llegada de Carmen Borrego al comienzo de la gala. La hija de María Teresa Campos se acercaba a los estudios de Mediaset en un coche, como ocurría en las grandes noches del programa del Corazón que presentaba Vázquez y dirigía Raúl Prieto, ahora responsable de Supervivientes. Este detalle también me parece importantísimo para entender todo esto. No olvidemos que Supervivientes pasó a manos de la productora Cuarzo y que el director que tienen en las galas es Raúl Prieto, un clásico de Sálvame. Yo creo que sabiendo todo esto, una vez contextualizado, podemos entender perfectamente por qué el reality está tomando esa deriva. Borrego cruzó los pasillos de Mediaset y entró en una sala VIP donde fue sorprendida por su hermana Terelu, que no pisaba las instalaciones de Telecinco desde hace casi un año, que ojo también este detalle, vamos a ver qué pasa con Terelu, porque yo no descartaría que algo se esté cociendo al respecto. Recordemos que ahora mismo Terelu está en Televisión Española, y sobre esta aparición, de la que fuese presentadora de Sálvame, bromeaba Jorge Javier diciendo: es un fantasma del pasado. Terelu fue la encargada de anunciar a su hermana lo duras que habían sido las declaraciones de su hijo, y lo hizo con esa tensión habitual de los programas de Sálvame. Carmen lo escuchó y leyó algunos fragmentos que el programa mostró en un vídeo. Después contestó a su hermana, a Jorge Javier y a su propio vástago. Durante este tramo, Supervivientes quedó aparcado por completo y la audiencia vivió el drama de Luz de las Campos, una especie de tragedia griega que siempre era muy agradecida a los tiempos de Sálvame y que anoche también dio grandes datos de audiencia a Supervivientes. Un 21,1% de SER, 1.605.000 espectadores, su segundo mejor dato de esta edición, solo superado por el día del estreno. Hay que recordar que rebasar la barrera del 20% no es nada habitual en una cadena que tiene una profunda crisis de audiencia y que cerró marzo con un 10,6% de SER. La conclusión principal que yo saco de todo esto es que al final en Telecinco y Mediaset han jugado al engaño desde el primer momento. Nos quisieron vender una película que nunca ha sido en realidad. Efectivamente es cierto, se canceló el programa Sálvame y ha desaparecido la fábrica de la tele. Después de todo lo que sucedió tampoco podía ser menos. Al final ellos fueron los principales responsables de cargarse la cadena con todo el asunto del docudrama, pero luego no es menos cierto que todo aquello que se nos vendió en su momento de que iba a ser una cadena más blanca y más familiar, pues ya estamos viendo como nada más lejos de la realidad. Yo creo que en Telecinco lo que han interpretado es que este tipo de formatos necesitaban un descanso
vídeo, porque es verdad que después de toda la polarización que generó la docuserie, ya estaba como muy hastiada de este tipo de cosas, lo han dejado descansar durante unos meses, pero a la hora de la verdad, Telecinco no ha dejado de ser Telecinco. Si no es con la fábrica de la tele, es con la productora Cuarzo, lo es también en muchas ocasiones con la productora Ana Rosa Quintana, que tampoco son unos santos, y ni que decir tiene que esta guerra familiar, con Las Campos, con Carmen Borrego, con el hijo, con la nuera, también con Alejandra Rubio, con Terelu, con el marido de Carmen Borrego, al final podemos comprobar cómo nadie quiere participar pero todos participan, pues tiene toda la pinta de que esto no ha hecho nada más que empezar. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, como siempre me lo podéis dejar en la caja de comentarios, además de un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.